Capítulo 15. ¿Cómo se lo había perdido? ¿Cómo? ¿Cómo funcionó esto? Lucky era un desastre. Tenía una cita con Natsu en 1 hora, pero estaba atrapada entre querer verse bien para él y si debería o no molestarse con eso porque él estaba tan furioso con ella por alguna razón que no podía entender. ¿Dónde empezó ella con esto? Sabía que Natsu había tenido miedo de decirle algo, y aunque eso había estado bien para ella al principio, la sensación de permanecer ignorante de cómo se sentía se salió de control cuando negó sus inseguridades. Él le había preguntado y ella se había vuelto loca buscando una respuesta para él. No había sido capaz de soportarlo cuando él rechazó lo que estaba diciendo sin pensarlo 2 veces. Fue entonces cuando dejó de preocuparse por eso. Después de eso, la maga de espíritus solo quería saber si sus sospechas eran ciertas, si debería haber hecho el esfuerzo de ayudarlo con algo que evidentemente no le importaba. Había puesto la prueba del compañero, como ahora la llamó, a trabajar por segunda vez. En ese momento, había pensado que el resultado sería el mismo que la primera vez que lo había hecho, y eso la asustó más que cualquier posible rechazo. Lucky había volcado todos sus sentimientos en sus acciones y prácticamente le rogó que respondiera o la alejara. Ahí es donde se volvió confuso. El cazador de dragones la había acercado más. Él la había querido allí, así que cuando la empujó, ella estaba tan desconcertada como siempre. ¿Fue eso reciprocidad o rechazo? ¿Y por qué Neartland lo había hecho enojar tanto? Reflexionó sobre esto durante varios momentos, mirando el contenido de su armario abierto. Realmente fue su propia culpa al final. Si no hubiera estado tan desesperada por saber lo que él estaba sintiendo, nunca se habría metido en tal lío. Lucky normalmente no hacía cosas tan impulsivas, y ahora que lo había hecho, estaba pagando el precio. La rubia suspiró y se dejó caer sobre su cama, agarrando una almohada para ponerla contra su rostro. Ayer había hecho a un lado todas las inhibiciones para completar su misión. Ahora solo se sentía avergonzada y avergonzada. Si bien no estaba muy segura de que había molestado tanto a Natsu, sabía cuán frágil era esa parte de su relación. Se había dicho a sí misma que debía tener cuidado y Lucky había ignorado descaradamente sus propias advertencias. Estúpido, estúpido, estúpido. El mago de espíritus celestiales recordó sus palabras del día anterior y suspiró. Ella había llorado por eso lo suficiente la noche anterior, inicialmente tomando sus acciones como una señal de rechazo eterno. Ahora, pensando con más coherencia, se dio cuenta de que ese no era el caso. Él había respondido a ello. Ella acababa de hacer algo mal. Aún así, tratar de repasar el incidente en su mente no ayudaría en absoluto. Ese momento se había vuelto cada vez más confuso en su cabeza, y cuanto más pensaba en ello, más cambiaba la cadena de eventos, de modo que Lucky ya ni siquiera estaba segura de si lo que sabía era realmente correcto. Pensar en eso era agotador de todos modos, ni ayudaba a resolver nada. Tal vez la razón de lo que sucedió fue simple y ella solo estaba analizando demasiado las cosas. Fuera lo que fuera, era frustrante no saber cuál era el problema y no iba a resolverlo pronto. Debería concentrarse en problemas más inmediatos, como lo que se iba a poner. Sonaba tan absolutamente juvenil y patético cuando lo comparaba con otros problemas más significativos, pero era un problema que había trabajado muy duro para encontrar. ¿Cómo pudo pasarle esto a ella? Vestirse era como leer un libro para niños para ella, pero aquí estaba contemplando si debería usar pantalones cortos o una falda. Natsu estaba completamente furioso con ella y ella inconscientemente estaba tratando de distraerse preocupándose por qué ponerse. Bien hecho, Lucía. Estás tan triste que te has convertido en una desvergonzada superficial. Felicidades. La rubia quería convocar a Acuario y dejar que el espíritu demoníaco se saliera con la suya. Incluso eso sería mejor que esto. Aunque no pudo. No. Necesitaba enfrentar esto sin importar cuán horrible pudiera hacerla sentir. Realmente no podría ponerse mucho peor de todos modos. Ya se sentía como una fanática que lo que había dejado. Empujando abruptamente sus preocupaciones inventadas sobre la ropa al fondo de su mente, se puso un par de pantalones cortos negros y una simple camiseta, prácticamente ropa que solo usaría en casa. Ella sabía que estaba siendo estúpida de todos modos. A Natsu no le importaba lo que ella vestía, e incluso si lo hiciera, probablemente estaba demasiado enojado para darse cuenta. En resumen, a nadie le importaba lo que vestía hoy. A Lucky ni siquiera le importaba lo que vestía hoy. Grandes, más batallas mentales sin sentido.
Otro suspiro la dejó mientras se encorvaba en su cama por segunda vez. ¿Las cosas iban a ser tan malas cuando estuvieran juntos ahora? Iba a ir hoy de la misma manera que lo había hecho esta mañana. Él había sido genial, no frío, simplemente genial, y su voz tenía ese tono de agresión que ella no estaba acostumbrada a que le dirigiera. Espera, ¿por qué estaban pasando por esto de la cita? ¿Había pujado por ella? Por no más de unos segundos, Lucky tuvo ese ay. Es tan dulce. Sintiendo moverse alrededor de su pecho y haciéndola sentir toda confusa y cálida, pero rápidamente se dio cuenta de que era imposible que el cazador de dragones hubiera hecho tal cosa. A nadie se le había permitido pujar hasta que todas las chicas habían sido exhibidas, y él no había regresado al área principal hasta el momento en que ella lo localizó. Además, al ver cómo estaba actuando, parecía más como si estuviera siendo forzado a hacer esto que nada. Sería increíblemente fuera de lugar para él hacer algo así de todos modos. Entonces, ¿cómo había sucedido esto? Una imagen de un gato oscuro y sonriente brilló en su mente. Sostenía un bolígrafo y seguía respondiendo a todas sus preguntas con un desconfiado sí. Gimiendo para sí misma, se preguntó cómo se lo había perdido. Lucky incluso le había dicho que no hiciera nada malo. Debería haber tenido más cuidado con sus propias palabras. Pensándolo ahora, era increíblemente obvio que Aki había organizado esto después de la forma en que lo había visto ayer. Sin embargo, Natsu tuvo que pagar por la oferta, ¿no? Ella no quería agotar sus ahorros por algo que él no podía controlar. Por otra parte, ella tampoco podía controlarlo. Obviamente, había alguna razón por la que la estaba llevando a esta cita, y si el pelirrojo no se había retractado, ella tampoco lo haría. Tenía que averiguar qué había sucedido, o al menos tratar de arreglar su relación con el hombre. Fairy Tail era su familia, sí, pero sin Natsu, eso ni siquiera importaría. No podía imaginarse a sí misma en el gremio, siempre recibiendo esas miradas apáticas de él cuando sus ojos se encontraban, o ese gruñido en su voz que estaba dirigido a sus enemigos. Incluso rodeada de familia, no sería capaz de manejarlo. Fairy Tail era su familia, pero no sin Natsu. Ella prometió arreglar esto, no ser estúpida y asustada cuando él llegara, ser madura y disculparse, ser valiente y fuerte. Sin embargo, a medida que pasaban los segundos, Lucky estaba empezando a perder los nervios. No sabía por qué Minutero se deslizaba tan insoportablemente lento. Para cuando él llegara, su resolución estaría tan fracturada que podría saltar por la ventana con el sonido del timbre de la puerta. De hecho, realmente no parecía tan mala idea en este momento. No, puedes hacerlo, Lucky. Has superado cosas peores, la invocadora se reprendió a sí misma con obstinada determinación. Faltaban 5 minutos para la 1. Solo tenía que mantenerse fuerte y evitar esto. Por supuesto, era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Tuvo que contenerse conscientemente para no levantarse y pasearse por la habitación, e incluso se había levantado involuntariamente un par de veces antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Sus ojos iban y venían constantemente de la ventana a la estantería. Uno la ayudaría a escapar de la realidad y el otro literalmente la ayudaría a escapar. Eran increíblemente tentadores, pero también se contuvo. Natsu no se echaba atrás. Ella tampoco iba a hacerlo. La gran manecilla de su reloj se acercó a las 12. Sus palmas comenzaron a sudar y su ritmo cardíaco estaba creciendo ridículamente alto. ¿Por qué tenía que estar tan asustada? ¿Por qué no podía simplemente mantenerse firme y enfrentar sus miedos sin temblar como Chloe? Lucky se negó a dejar que sus manos temblaran más. Cerró los ojos, inhalando y exhalando profundamente en un intento por calmarse. No le tenía miedo al timbre. Ella no tenía miedo de verlo. No tenía miedo de lo que él pudiera decir. Ella no tenía miedo. ¿Qué estás haciendo? La maga de espíritus chilló ante el sonido de la voz, abriendo los ojos mientras gateaba hacia atrás hasta la cabecera. Agarró una llave al azar de su cintura en su llavero y se la mostró al intruso. Su cuerpo se llenó de adrenalina en un segundo y estaba leyendo para pelear, a pesar de estar completamente asustada hace solo unos momentos. Sin embargo, encontrar a Natsu parado allí con una canasta de picnic no era realmente lo que esperaba. Dejó caer su postura de batalla abruptamente, insegura de si debería sentirse aliviada de que no había amenaza o exasperada por el momento extremadamente decepcionante. En cambio, se conformó con hundirse sobre su trasero y dejar escapar un gemido de cansancio. Mavis, Natsu, ¿están tratando de darme un ataque al corazón?
Lucky le preguntó, olvidando momentáneamente que se suponía que todavía estaba enojado con ella. Siempre vengo aquí solo. Pensé que estabas acostumbrado. Bueno, lo estoy. Es solo que hoy, es un poco diferente de lo habitual, terminó la rubia en su cabeza. Que los dos tuvieran una cita definitivamente era diferente. Supuso que esperaba que sonara el timbre porque era una cita. Irrumpir en su casa fue un método bastante poco ortodoxo para recogerla. Por supuesto, ahora que consideraba esto, recordaba cuán poco ortodoxo era este hombre. Este era el mismo tipo que se comió un pedazo de una torre para rescatar a sus camaradas. ¿Qué se suponía que debía esperar? No importa, decidió un segundo después, sacudiendo la cabeza. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de que estaba en la misma situación que había temido durante las últimas horas. El invocador echó un vistazo a su rostro para ver cómo le estaba yendo en este momento. No estaba tan alegre como solía estarlo, pero no parecía tan enojado como antes. Estaba tranquilo, pero realmente quería estar aquí. Natsu, ¿realmente quieres estar aquí? Preguntó a regañadientes, recibiendo una mirada sorprendida a cambio. Ella lo había tomado con la guardia baja allí, pero ¿qué era tan sorprendente de que ella también considerara sus deseos? Sé que estás enojado y no quieres verme de repente, su mano estaba sobre su boca, cortando sus palabras y mirándola con dureza. Ella lo miró a los ojos endurecidos, los suyos muy abiertos y las manos sosteniendo su cuerpo entre las rodillas. Deja de hablar, ordenó bruscamente, aunque su mano cubriendo su boca en realidad no le dio la oportunidad de desobedecer. Estoy enojado, sí, pero sigues siendo mi amigo. Lo superaré. Natsu retrajo su mano, cruzando sus brazos sobre su pecho, mirando en otra dirección. Yo solo, no quiero entrar en eso hoy. Su pecho se apretó considerablemente y la rubia mordió la emoción que amenazaba con derramarse de ella. Le había hecho daño y ni siquiera sabía cómo. Él la había apartado y ella no sabía por qué. Esa confusión de la noche anterior volvió a surgir y cualquier coraje que había logrado reunir se desvaneció rápidamente. Oye, comenzó suavemente el cazador de dragones cuando la vio, levantando su barbilla con los nudillos, no llores, sin embargo, no estaba tan segura de poder detenerse. Ni siquiera podía imaginar cómo podía ser tan amable cuando estaba tan enojado con ella. Con un enemigo, su ira nunca se dejaría llevar tan fácilmente, pero por ella y él no quería lastimarla. No quería lastimarla solo porque ella lo había lastimado. Él quería que ella fuera feliz. Como en Earthland, ella solo se había enamorado de él ahora. Lucky. Lo siento, llegué tarde. Natsu dio un rápido paso hacia atrás y la cabeza de Lucky se inclinó hacia un lado. Fue recibida con la vista de su espíritu león que se veía bastante desaliñado y un poco desconcertado. Lucky. La maga de espíritus celestiales se deslizó de su cama para examinar al rubio rojizo. Él estaba tratando de enderezar su melena y atarse incluso cuando ella se acercó a él. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, me llamaste, al menos, inconscientemente lo hiciste, pero obviamente no estás en peligro, explicó Locke deliberadamente. ¿Qué pasa con tu ropa? Cuestionó al ver su camisa entreabierta. El espíritu celestial se aclaró la garganta y abruptamente se volvió a abotonar la blusa. Aries y yo, estábamos en medio de algo. Natsu balbuceó. El rostro de Lucky ardía. Sí, y lo que se apagó, finalmente completando su misión de ponerse presentable mientras sus ojos se desviaban hacia donde la canasta aún colgaba en la mano del hombre de cabello rosado. Levantó una ceja antes de mirar de un lado a otro entre los dos magos. Espera un minuto, ¿ustedes dos van a tener una cita? Supongo, respondió Natsu, encogiéndose de hombros. ¿Y la atacaste en lugar de tocar la puerta? Yo no la ataqué. Entré como siempre lo hago. ¿Ella fue quien entonces irrumpiste en su casa en tu primera cita? Cielos, Natsu, yo no tienes suerte de que esté aquí para interferir. Leo decidió con una sonrisa. Agarró el brazo de Natsu bruscamente y tiró del cazador de dragones hacia las escaleras. Lucky, lo siento por este tipo. No te preocupes, lo arreglaré de inmediato. Lucky abrió la boca para hablar, pero nunca logró pronunciar las palabras ya que ambos hombres se retiraron de su habitación en cuestión de segundos. En cambio, se quedó allí estupefacta, el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose resonando desde abajo. Bueno, aparte de la rareza de todo, al menos eso había ido mejor de lo que esperaba. Natsu seguía siendo su amigo y la trataba bien a pesar de lo furioso que estaba. El invocador realmente no sabía cómo lo hizo.
Lo que sí sabía era que iba a averiguar qué hizo para lastimarlo y que de alguna manera lo compensaría. Sin embargo, esa sería una investigación para otro día. Si no quería hablar de eso hoy, Lucky no iba a decir nada. No iba a correr el riesgo de presionarlo como lo había hecho esta mañana. En ese momento, el timbre sonó como debería haberlo hecho unos 20 minutos antes. Lucky se preguntó brevemente qué le había dicho exactamente su espíritu de león a su pareja. Sin embargo, se la quitó de encima cuando fue a abrir la puerta principal. Ella lo descubriría muy pronto. Cuando Lucky abrió la puerta, una flor de aspecto bastante pobre fue empujada en su rostro. Era un tulipán rosa con pétalos que parecían bastante flácidos y un tallo que tenía un tono poco saludable de verde pálido. Hola, dijo Natsu robóticamente desde detrás de la planta moribunda, te traje esta flor porque alguna vez fuiste tan hermosa como ella. No estaba segura de si se suponía que debía sentirse halagada o insultada cuando tomó la cosa realmente deprimente, cosa, de su agarre, un gemido bastante fuerte proveniente de un costado. Maldita sea, Natsu, se suponía que debías decir una vez fue tan hermoso como tú. Lo que gritó exasperado, saliendo de su escondite antes de mirar rápidamente al invocador. Lo siento, Lucky. Esto fue lo mejor que pude hacer en tan poco tiempo. La rubia asintió tontamente mientras el pirómano tomaba represalias. Bueno, todo eso me pareció estúpido. Soy el experto aquí. No es estúpido. La adulación hace felices a las chicas. ¿Estás seguro? Lucky no parece muy feliz. Eso es porque lo hiciste mal. Chico sí, interrumpió Lucky nerviosamente. ¿Podemos comer? Me está entrando hambre y una mentira a medias. Realmente estaba un poco hambrienta, pero en serio solo quería que se detuvieran. Todo era bastante innecesario y ridículo. Bien, solo vete. Este tipo no tiene remedio de todos modos, suspiró el espíritu del león, Natsu echando humo a su vez. Natsu, no arruines el resto de esto. El cazador de dragones simplemente murmuró algo entre dientes mientras Loki desaparecía de regreso al mundo de los espíritus. La rubia se sintió aliviada de que al menos eso hubiera terminado. Ella esperaba que su cita saliera mal, simplemente no de esta manera. Vámonos entonces, dijo el mago de fuego, agarrándola de la muñeca y arrastrándola. Apenas tuvo tiempo de cerrar la puerta, él la estaba apurando mucho. ¿Cuál es la urgencia?, preguntó ella, tropezando para recuperar el equilibrio mientras él la empujaba. El sol está alto en este momento. Ahí es cuando se ve mejor, respondió, aunque Lucky no tenía idea de a qué se refería. Fuera lo que fuera, tenía el presentimiento de que iba a disfrutarlo. Es hermoso y Lucky respiró con asombro. Le estaba tomando más de un momento dibujar en su entorno actual. ¿Cómo encontraste este lugar? Dicho lugar estaba en la esquina de Sakura Park dentro de un grupo de arbustos. Por supuesto, debido a que era primavera, los árboles estaban en plena floración y el parque estaba lleno de flores de cerezo rosas. Junto con la privacidad de su pequeño claro, era el lugar perfecto para una cita para hacer un picnic. Quizás Natsu tenía buen gusto después de todo. Estaba buscando un lugar tranquilo para dormir una vez, le dijo, colocando una manta roja que había sacado de su canasta de golosinas. Típico Natsu, pensó con una sonrisa. La maga de espíritus estelares extendió su mano y vio pétalos bailar alrededor de sus dedos lentamente, como plumas sobre su piel. Ella extrañaba esto. Era tan nostálgico que la devolvía a los días en que aún vivía en casa. Era uno de los pocos buenos recuerdos que tenía, bailar en el patio junto al árbol de Sakura, sintiendo la tormenta de flores a su alrededor. Dijiste que tenías hambre, ¿verdad? Lucky salió de su ensoñación para ver que le ofrecían un sándwich de aspecto delicioso. Por un segundo, en realidad pensó que tal vez su compañero lo había hecho él mismo, pero luego de una inspección más profunda, la rubia pudo decir que era una de las creaciones de Mirahane. La comida de Mira era inconfundible y la idea de que Natsu cocinara realmente la asustaba un poco. El silencio creció entre la pareja mientras comían. Lucky no iría tan lejos como para decir que la tensión y la incomodidad eran sofocantes, pero ciertamente eran incómodas. Afortunadamente para ella, estaba tan ocupada recordando que lo que sea que estaba en el aire no la molestaba demasiado. De todos modos, no sería bueno que Natsu pasara todo el tiempo juntos sintiéndose fuera de lugar y amargado, así que decidió que sería mejor compartir sus recuerdos. Se tragó lo que le quedaba del sándwich y se apoyó en las manos, con las piernas estiradas y relajadas mientras contemplaba el cielo despejado lleno de flores.
La rubia extendió una mano para atrapar algunas mientras caían. Mi mamá solía llevarme siempre al árbol de Sakura en el patio de nuestra antigua casa. El cazador de dragones la miró con curiosidad, aunque no dijo una palabra y siguió masticando su comida. Lucky tomó esto como una señal para continuar. Ella solía decirme que las flores eran como nuestra felicidad. Hermosas y brillantes, pero nunca para siempre. Los pétalos se caerían y se pudrirían y el mundo se sentiría oscuro y desolado. La maga de espíritus estelares cerró su mano alrededor de algunos de los pétalos. Sin embargo, la primavera siempre llega, eventualmente, y las flores regresan como nuestras sonrisas. Recuerdo haber pensado que hacía que las flores de cerezo fueran mucho más especiales, pero luego mi mamá me dijo algo más. Ella me dijo que no eran las flores las que eran especiales, sino el árbol. Un árbol no puede sobrevivir todas esas estaciones si no es fuerte, y si un árbol es fuerte, tienen raíces muy solidarias. Mamá nunca me había explicado esa parte antes, pero cuando llegué a Fairy Tail, creo que finalmente entendí el significado detrás de lo que estaba diciendo. Lucky sonrió levemente al suelo, una imagen de Layla Artpilia apareció en su mente. Su madre le había enseñado tantas lecciones preciosas que nunca había sido capaz de comprender cuando era niña, pero ahora las apreciaba. Tu mamá suena inteligente, dijo Natsu simplemente. Realmente lo era, respondió la rubia con nostalgia, soltando los pétalos que había atrapado a su alcance. Natsu la miró con curiosidad, imitando su posición mientras se recostaba sobre sus manos. No te gusta hablar de tu mamá, así que ¿por qué me hablas de ella? Tienes razón, no me gusta compartir a mi mamá con nadie. Soy así de egoísta, explicó antes de girarse hacia él con una calidez zumbando a través de su cuerpo, pero si eres tú, está bien. Pareció atónito cuando ella dijo esas palabras, y con suerte, de la misma manera que había puesto su fe en su amistad, entendería que ella estaba haciendo lo mismo. Por alguna razón, se sentía infinitamente bien haberle contado a alguien sobre un recuerdo que tenía de su madre, y cualquier incomodidad que había sentido antes se había ido. Mayormente relajada ahora, Lucky cayó sobre su espalda y cerró los ojos, respirando profundamente el aire limpio. Probablemente estaba disfrutando de esta cita mucho más de lo que se suponía. Escuchó un golpe a su lado y descubrió que su compañero había imitado una vez más sus movimientos. Entonces, ¿así es una cita? Natsu preguntó alegremente. Más o menos, respondió honestamente. Por sí misma, nunca había estado en una cita como esta. Siempre era algún restaurante o un espectáculo o alguna forma de ir de compras. Hoy fue más personal para ella de lo que jamás había experimentado en una simple salida. Natsu nunca le había parecido romántico tampoco, pero estaba demostrando ser lindo, incluso si no era intencional. ¿Te está gustando? Está bien, supongo, respondió el tragafuegos. ¿Tú qué tal? Es diferente, susurró Lucky entrecortadamente, una suave brisa bailaba sobre ellos y creaba una ráfaga de flores en el aire. Es bueno. Silencio de nuevo, pero por una razón completamente diferente. El mago de espíritus estelares casi saltó de su piel cuando su dedo meñique tocó el de ella, y cualquier cosa que ella pudiera haber dicho se olvidó instantáneamente. Había estado tan tranquila y relajada que el contacto realmente la tomó por sorpresa. Por suerte, no se había movido tanto como para sacar a su compañero de su medio sueño. Girando la cabeza para mirarlo, vio sus ojos parcialmente cerrados y su pecho subiendo y bajando lentamente. Parecía tan tranquilo, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Como si él no estuviera enojado. Le molestaba porque él había dicho que lo superaría, pero eso no era una solución. Fue un policía. Quería ignorarlo y esperar a que se fuera y fingir que había desaparecido. Lucky sabía, sin embargo, que cada vez que la mirara, recordaría que ella lo lastimó, y nunca sería capaz de pensar en todas las veces que se habían reído juntos o cuando ella lo había cuidado o cuando se habían casado. Se protegieron unos a otros. Todo en lo que sería capaz de pensar sería en el dolor, y eventualmente, llegaría a resentirse con ella. Ella supo. Ella y su padre habían hecho exactamente lo mismo. Su padre se volvió solitario y frío después de la muerte de su madre, y Lucky se sintió tan herida por su cambio de actitud, porque lo necesitaba, que se rebeló. A su vez, él había luchado para controlarla y se produjo un ciclo de batallas rencorosas hasta que finalmente ella huyó de casa. Nunca se había molestado en pensar en el dolor de su padre porque estaba tan furiosa por su egoísmo, de la misma manera que su padre se había centrado en su rebelión y se había quedado ciego ante su necesidad de afecto.
Todos esos recuerdos de amarse unos a otros acababan de ser reemplazados por odio y rabia, algo que el mago de espíritus celestiales lamentaba hasta el día de hoy. Su fallecimiento antes de que pudieran reparar su relación destrozada solo hizo que su remordimiento fuera más fuerte y Lucky sabía que no había forma de que pudiera permitir que sucediera lo mismo con Natsu. Incapaz de detener su ansiedad, Lucky se incorporó, mordiéndose el labio. No puedo, Natsu. Lo siento. Sé que dijiste que no querías hablar de eso hoy, pero no puedo. El cazador de dragones también se incorporó y se sentó, los ojos ya no estaban nublados por la somnolencia. Él hizo una mueca y ella se dio cuenta de que realmente no quería dejarla continuar. Lucía, necesito decir esto, Natsu, suplicó, casi desesperadamente. La idea de perder a Natsu de la misma manera que había perdido a su padre la sacudió hasta la médula. La rubia sabía que tenía que hacer lo que pudiera para resolver este problema. Por eso pudo haber agradecido a cada ser superior cuando Natsu le dio el más breve asentimiento. Sus ojos la atravesaron y ella tragó. Lo siento. Ayer, no quise lastimarte, se disculpó Lucky, deteniéndose momentáneamente al notar la tensión en su mandíbula. Sin embargo, se obligó a seguir adelante. Solo pensé, que tal vez tú sentías por mí, lo mismo que yo siento, por ti. Él no respondió y ella no pudo soportar mirarlo más. Toda esa ansiedad finalmente se había acumulado y ella realmente no sabía qué hacer con ella, por lo que las palabras comenzaron a salir de ella sin cesar. Quiero decir, pensé que tal vez yo era tu compañero, o que te gustaba más que como un amigo porque también me abrazaste, y tu corazón latía tan rápido, y por un segundo, estaba seguro de que, ¿qué dijiste? Cerró la boca bruscamente y lo miró aterrorizada. La invocadora nunca había divagado tanto en toda su vida. Ni siquiera estaba segura de a qué se refería exactamente después de todo lo que acababa de admitir. Tú, tienes sentimientos por mí. El cazador de dragones elaboró, visiblemente en conflicto por su confesión. Pero no dijiste nada, Ciri. Bueno, en realidad no había tenido que hacerlo. Era creencia común que las acciones hablaban más que las palabras. Espera, fue Natsu. Lucky, temblorosa, se dio cuenta de que, para él, había pasado de tratar de demostrar su punto de vista con palabras a tratar de demostrar su punto de vista con acciones, cuando en realidad, había estado tratando de transmitirle sus sentimientos y averiguar si él correspondería. No era de extrañar que hubiera estado tan enojado. Si ella pensara que algún chico la acosaría así solo para probar un punto, lo mandaría al infierno. Vaya. Yo no debería haber asumido, y dijo Lucky en el shock de su revelación. Si ella hubiera actuado más racionalmente anoche, nada de esto habría sucedido. Estúpida, Lucky. Se volvió hacia su amiga igualmente estupefacta y dijo. Tenías razón, soy estúpida. Natsu ignoró sus palabras o ni siquiera las registró. ¿Por qué, no me lo dijiste? La rubia llegó sus rodillas hasta su pecho, apoyando su barbilla en una y sintiéndose como una idiota. Bueno, al menos ya no estaba enojado con ella. Lo siento. No quería que te enteraras así. Otro momento de silencio ocurrió entre la pareja cuando el mago de fuego parecía estar reflexionando sobre qué significaba exactamente todo esto, mientras que Lucky simplemente consideraba lo que sucedería a continuación. Definitivamente ya no era incómodo, pero sus sentimientos estaban a la vista ahora y dependía de Natsu determinar qué iba a hacer con ellos. Ella esperaba su sonrisa favorita y la siguió cuando él le devolvió sus sentimientos, pero él estaba tardando mucho más de lo que esperaba en procesar la situación. De acuerdo, Natsu tenía poca o ninguna experiencia en lo que respecta a chicas y emociones como esta, por lo que realmente no podía anticipar algún tipo de gran reacción a su confesión. Aunque por lo general era una persona bastante temeraria, su silencio hizo evidente que no sabía exactamente qué hacer con sus palabras. Natsu, ¿podemos olvidarnos de lo de anoche? Preguntó suavemente. No debería haber sido así. Él le dirigió una mirada escéptica, como si ya no quisiera olvidarlo, pero asintió de todos modos. Está bien, pero, ¿ahora qué? Solo disfruta de la vista, le dijo la maga espiritual estelar mientras se apoyaba en su hombro. Eso era algo que ella siempre había hecho en su relación platónica, y él también la dejó hoy, mirando el sol moverse por el cielo y las flores caer de los árboles. La tranquilidad se hundió a medida que el tiempo pasaba lentamente, pero cómodamente. Algunas parejas nunca podrían encontrar un lugar cómodo entre todas las cosas que habían sucedido entre ellos, pero el cazador de dragones y el mago de espíritus celestiales siempre habían sido más que amigos y menos que amantes.
Siempre habían sido poco convencionales juntos. Oye, Natsu. Lucky comenzó finalmente. Estoy enamorado de ti. Su rostro se puso rojo y parecía bastante sin habla, a pesar de que ya sabía lo que ella acababa de decir. Aún así, esta era la forma en que debería haber sido. Tal vez por eso se veía tan nervioso e inseguro de repente. Gracias. La rubia reprimió un gemido, presionando su rostro contra su bíceps con exasperación. No era como si hubiera estado esperando mucho, pero aún así. Natsu, si soy estúpido, entonces tienes que decirme lo que eres.